En ocasiones, la maldad aparece. Hay quienes desean los bienes ajenos. Hay quienes enloquecen por las pasiones. Hay otros que incendian, roban, matan. Todo esto y más en la Galería del Crimen. El chalequero es el primer asesino serial del que se tenga registro en México, contemporáneo de Jack el Destripador e igual de sanguinario que éste. Se le acusó de degollar horriblemente a alrededor de 20 prostitutas entre 1880 y 1888. Francisco Guerrero Pérez, nacido de una familia pobre en alguna parte del Bajío, es decir, centro de México, en 1840. Fue el 11º hijo de un padre ausente y de una madre golpeadora. Su infancia estuvo rodeada por la pobreza, razón por la que en 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Vivía en Peralvillo, una colonia cercana a Tepito y La Lagunilla, lugares de alta delincuencia. Tuvo 4 hijos con su esposa, una mujer de nombre María, y algunos fuera del matrimonio. Se sabe que tuvo muchas amantes. De hecho, se cree que fue un proxeneta que tenía a su servicio a un nutrido grupo de prostitutas. Mucha gente sabía que Guerrero era un asesino sanguinario, ya que no trataba de ocultar sus crímenes. Por el contrario, era común escucharlo alardear de los asesinatos que cometía. Sin embargo, nadie se atrevía a delatarlo por miedo. Era un misógino que disfrutaba de golpear y torturar a las mujeres. Eso sí, también presumía de ser un católico devoto de la Virgen de Guadalupe y estaba orgulloso de haber sido sacristán cuando era niño. Francisco Guerrero Pérez también era conocido como Antonio Prida. Se le acusó de degollar horriblemente a alrededor de 20 prostitutas entre 1880 y 1888. También se le conoció como el Destripador del Río Consulado, el Destripador Mexicano y el Barbazul Mexicano, porque explotaba sexualmente a las mujeres. Pero el más famoso de sus sobrenombres fue el Chalequero. Según las crónicas de la época, tenía un buen porte, era guapo, atractivo y siempre iba muy bien vestido. Usaba traje con chaleco de charro, de ahí el sobrenombre, aunque por otro lado, se cree que pudiera venir de la expresión a chaleco, que significa a fuerzas o obligado, porque era de esa manera que tenía relaciones sexuales con cuanta mujer deseaba. Los cuerpos de varias de sus víctimas fueron abandonados en los márgenes del río Consulado, hoy una avenida con una estación del metro. Los vecinos y amigos de una mujer llamada Mucia Gallardo, quien apareció degollada a la orilla del río, denunciaron a Guerrero, quien era conocido por ser violento con las mujeres. La víctima se dedicaba a la prostitución, pero a diferencia de los asesinatos anteriores, en el caso de Mucia, los testigos declararon que la última vez que la vieron con vida estaba en compañía del chalequero. Cuando Francisco Guerrero fue detenido como presunto culpable de la muerte de Mucia, salieron a la luz todos sus asesinatos, todos en contra de mujeres pobres dedicadas a la prostitución. Declaró haber matado a Candelaria Mendoza, María Muñoz, María de Jesús González, Francisca Rivero, a quien también llamó La Chíchara, entre otras. El chalequero acostumbraba a buscar a alguna prostituta. La golpeaba, la violaba y luego la degollaba con su cuchillo de curtidor. A veces llegó a decapitar a su presa. Pronto aparecieron testimonios de los vecinos de su barrio. El criminal llegaba a jactarse de sus crímenes, porque para él las mujeres valían muy poco, prácticamente nada. Matar a esas mujeres lo hacía sentirse poderoso, intocable. Guerrero Pérez veía a las demás personas como objetos, no sentía culpa ni empatía y tenía un estilo de vida parasitario.
La percepción exagerada que tenía de sí mismo le ayudaba a su autoestima inflada. Veía al sexo femenino solamente como un objeto desechable para sentir placer. Las víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad, además de estar marcadas por mutilación genital. En los crímenes claramente se veía reflejado el odio extremo. Violaba para demostrarles, según él, el poder y la superioridad que tenía sobre las mujeres. Y aunque casi todas las víctimas eran prostitutas, no las mataba por su oficio, sino porque eran vulnerables. Aunque otros reportes afirman que también las mataba porque creía que estaban cometiendo un pecado y que su trabajo era inmoral. Durante la investigación apareció una mujer que dijo llamarse Emilia y ser lavandera. A ella se le acercó el asesino, pero la dejó creyéndola muerta, por eso se salvó. Su declaración y la denuncia por la muerte de Musia permitieron condenarlo. La sentencia de muerte que le tocaba fue conmutada por Porfirio Díaz por 20 años en la horrible cárcel veracruzana de San Juan de Ulúa. Un error burocrático hizo que lo liberaran en 1904. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas de la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarro y en ese momento sacó un cuchillo con el cual la amenazó. La mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir por dinero. 2 meses después se volvería a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí la violó y torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar alcohol. Ese año volvió a la cárcel. Había matado y violado a una anciana que lo hizo enojar. Esta vez hubo testigos. Un menor de edad llamado José Inés Rodríguez había visto la violación, tortura y homicidio de la mujer. El niño pastor se encontraba con su ganado cerca del río Consulado cuando escuchó los gritos de la víctima. 2 hermanas de apellido Solorio vieron al chalequero limpiarse la sangre de la cara, el tórax y los brazos con agua del arroyo. Nuevamente se le condenó a muerte, pero la enfermedad lo mató antes de que se cumpliera la sentencia. El chalequero murió en una cama del viejo Hospital Juárez de enfermedades no clarificadas, tal vez un golpe en el cráneo o tifoidea. Lo que aún horroriza e inquieta es que jamás emitió una sola palabra de arrepentimiento.